había un valle de huesos secos. Y dice que Dios le hizo profetizar. El problema de nosotros es de que la predicación le voy a cobrar $100 cada servicio. Así que son 3 servicios, $300 a la semana, para que usted a ver si así valora, a ver si así la iglesia valora la palabra. Porque si hay algo que nosotros los seres humanos tenemos, es de que tenemos la palabra de Dios en poca cosa. Y Dios no es poca cosa. Porque Israel tuvo la palabra de Dios por poca cosa. Israel conocía a un Dios de poder. Israel se le presentó un Dios de poder. Un Dios que resucitaba a los muertos. Un Dios que abría el mar. Un Dios que no tenía límites. Y es el Dios que hoy tenemos, un Dios sin límites. Y entonces, ¿pero qué es lo que está pasando con la iglesia? Que la iglesia dice que tiene un Dios de poder, pero la iglesia no está demostrando el poder. Allí está un problema que la iglesia tiene. Amén. Allí está el problema de hoy en día, que hoy en día tenemos predicadores que solamente están engañando a la gente, la están manteniendo engañada, le están dando palabra que el pueblo quiere oír, no la palabra que Dios quiere que el pueblo escuche. Aleluya. Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo quiera, que alguien me predique lo que yo quiera oír, y otra cosa es de que alguien me predique lo que Dios quiere que yo sepa. Aleluya. Sí, porque hay muchos predicadores, y no en este tiempo. La Biblia dice que el apóstol Pablo empezó a predicar, y cuando Pablo empezó a predicar con poder, con autoridad, con demostración, hubo gente que empezó a levantarse también a predicarle. Y en el tiempo que estamos viviendo, hay muchos predicadores que están predicando por su propio beneficio, por sacarle beneficio al evangelio de Cristo. Muchos predican por beneficios, no porque Dios le haya puesto una palabra, un mensaje, sino porque quieren los beneficios del reino. Porque ¿quién no se quiere beneficiar del reino? Si la gente impía allá afuera dice, ¿cómo no? Si los pastores, si los profetas, si los evangelistas, todos los predicadores quieren estar allí porque les agarran buen dinero. Y no hay problema que la gente te dé ofrenda. El problema está en que hay muchos predicadores de que solamente está engañando a la gente. Le está dando a la gente lo que quiere escuchar la gente, no lo que Dios quiere que la iglesia escuche. Y si Dios lo trajo a usted aquí, a este lugar, es porque Dios quiere que usted escuche la palabra de Dios. ¡Aleluya! Dice la Biblia que Dios tomó a Ezequiel y lo llevó en una visión y empezó a mostrarle el problema del pueblo. Que el pueblo decía que amaba a Dios, el pueblo se creía religioso, el pueblo se creía que por guardar el sábado era que su relación estaba bien con Dios. Pero Dios toma a Ezequiel y le empieza a decir, mira, mi pueblo espiritualmente está muerto. Y así está la iglesia, muerta. Tienen nombre de que viven. Hay iglesias, congregaciones que tienen el nombre de que viven, pero están muertas. Y Dios no quiere que nosotros seamos una iglesia muerta. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia llama de fuego. Es lo que Dios quiere, una iglesia prendida en fuego, no una iglesia apagada, no una iglesia mediocre, no una iglesia que tiene miedo a enfrentarse al diablo, no una iglesia que tiene miedo a enfrentarse a sí mismo, porque el enemigo más grande no es el diablo, el enemigo más grande es tu propia carne, es tu propia concupiscencia que está dentro de nosotros. Ese es el enemigo más grande que tenemos que vencer. Y muchas veces por falta de conocimiento o por falta de coraje no le enfrentamos. Cuando usted se ha parado enfrente de un espejo y se ha
regañado usted mismo? Ni una vez lo ha hecho. O ninguna vez se le ha pasado en su cabeza de pararse enfrente de un espejo, agarrarse, desgreñarse y decir, ¿qué te pasa? Reacciona. Pues si usted no lo ha hecho, se lo recomiendo que lo haga. Párese enfrente del espejo y cacheteese. Y diga, reacciona. Como dicen en inglés, wake up. O sea, revive. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué te estás desviando? Por eso dice que el pueblo estaba muerto. Y Dios le dio un mandato a Ezequiel. Y le dijo, Ezequiel, vas a profetizarle a ese valle de huesos secos que van a cobrar vida. Y el problema está en que la iglesia no sabe profetizarse. Yo te vengo a decir esta noche que hoy tú te tienes que convertir en tu propio profeta. Basta ya de que andes buscando un profeta. Si hay alguien aquí que andaba buscando un profeta para que le profetizara, yo te vengo a exhortar, te vengo a dar un sentón de los pelos a la silla, que te sientes a escuchar la palabra en tu casa, que la leas, porque sabes algo que nosotros, dice la Biblia, que tenemos el profeta de los profetas. No hay profeta mayor que la Biblia. La palabra, la Biblia es el profeta de los profetas. Por eso es de que tiene una sentencia. En Apocalipsis dice la Biblia que hay una sentencia para aquel que le añade o para aquel que le quite. Tú y yo no podemos añadirle ni podemos quitarle. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra es el profeta que Dios nos ha dejado. Por eso es de que tú y yo tenemos, ¿sabes qué tenemos que hacer? Sentarnos. Tú quieres que Dios te hable. Vete con el profeta que está en Nueva York. Vete con el profeta que está, no sé, en China. Porque Dios no te puede hablar. Porque hay tanta gente tan sinvergüenza que como no entienden la voz de Dios, no entienden cómo Dios habla, andan buscando profetas para que les hable. Pero ya no estamos en el tiempo hoy de buscar profetas humanos. Estamos en el tiempo de que tenemos al profeta perfecto. El problema está en que nosotros no hemos aprendido a escuchar al profeta que cargas en tu mano. Sí, porque la gente hoy en día se ha hecho tan perezosa que quedan en los hermanos Saba, cuando oraba, cuando estudiaba. O sea, ese tiempo pasado, tú ya no puedes vivir de tu pasado. No, Señor, aleluya. ¿O te encanta vivir del pasado? No. Yo sé que no nos gusta vivir del pasado. Yo sé que nosotros cada día queremos experimentar cosas nuevas. Aleluya. Todos los días queremos que Dios nos sorprenda con algo nuevo. Aleluya. Entonces la Biblia dice que Dios ha puesto poder. Dios ha puesto palabra en tu boca. Conviértete en tu propio profeta. Amén, aleluya. Nosotros le hemos dado cabida muchas veces al diablo. ¿Sabe cuál fue el problema de que Eva cayera? Que Eva pecara. Porque ella le dio cabida. Escuchó la voz. El diablo se la endulzó, la trastornó, porque ¿sabe cuál era el problema? Que Eva no entendió, porque el diablo le habló muy bonito al oído. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza. O sea, si nosotros nos vamos a ver que la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, quiere decir que el hombre es igual que Dios. Entonces la Biblia dice que en el principio, cuando Dios empezó a crear lo que nosotros hoy en día vemos, Dios empezó a hablar. Y entonces si Dios para crear habla, entonces para eso Dios nos dio boca, para que tú hables. Dice la Biblia que cuando Dios acabó de crear todo,
pasó que cuando Dios le trajo a Adán todos los animales, le trajo todo, le dijo a Adán, empieza a ponerle nombre. Adán empezó a hablarle, empezó a ver a los animales y empezó a ponerles por nombre. Se da cuenta que el nombre que Adán les puso, ese es el que tiene hasta el día de hoy. Entonces Adán estaba haciendo lo que Dios estaba haciendo. Entonces la Biblia dice que la serpiente vino y engañó a Eva y le dijo, mira Eva, ¿sabes por qué Dios no quiere que comas del árbol del bien y del mal? Porque Dios no quiere que ustedes sean igual que Él. Pero sin embargo nos damos cuenta que la Biblia dice que el hombre ya era igual que Dios. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? El problema estuvo de que ella se descuidó, de que ella no estuvo atento a lo que Dios había dicho, que el hombre es igual que Dios. Por eso Jesús dijo, ¿acaso no sabéis que vosotros sois dioses? Ahí está que por falta de conocimiento nosotros ignoramos las cosas. La Biblia dice que nosotros somos igual que Dios. Por eso es de que si nosotros nos damos cuenta que Jesús cuando fue a sanar al hijo, iba a ir a sanar al hijo de un centurión, ¿qué le dijo el centurión? Le dijo, yo no soy digno de que vayas a mi casa, pero solamente di la palabra, porque la palabra se manifestará. ¿Sabes qué es lo que Dios está diciendo? ¿Sabes por qué tú no has profetizado lo que quieres que acontezca en tu vida? Porque quizás no quieres, porque quizás tienes miedo, porque quizás no has entendido que Dios ha puesto poder en tu boca. Por eso es que Salomón escribe en el libro de Proverbios y dice que Dios ha dado poder en las palabras. Te das cuenta que dice que Dios ha puesto vida en nuestra boca. En nuestra boca está el poder de dar vida o de dar muerte. Entonces quiere decir que cuando Dios hablaba, las cosas se creaban. Y Salomón está diciendo que cuando el hombre habla, las cosas se crean. Por eso es de que cuando tú y yo hablamos, nuestras palabras se convierten en espíritu. Nuestras palabras son espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Tus palabras también son espíritu y son vida, porque tú eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, tu palabra va a dar vida. Si tú entiendes que tu palabra va a producir vida de aquí en adelante, tú vas a llegar a tu casa y le vas a hablar a lo que tú quieres que acontezca en tu casa. Así como Dios le dijo a Ezequiel, le dijo a Ezequiel, profetízale a este valle de huesos secos. ¿Y qué es lo que hizo Ezequiel? Empezó a profetizarle. Le dijo, valle de huesos secos, escucha palabra de Jehová. Tú te vas a parar enfrente del espejo y vas a decir, escúchame muy bien. De aquí en adelante ya no serás la maldita. De aquí en adelante ya no serás el maldito. De aquí en adelante tú serás bendecido. Tú serás próspero. Tus hijos servirán a Dios. Mi matrimonio será un reflejo de Dios. Reflejará el amor de Dios en mi casa. Aleluya. Porque la Biblia dice que Dios no habló por su propia boca, sino le mandó a Ezequiel. Por eso es de que hace tiempo yo le decía a Dios, Señor, pero ¿por qué tú hablas por los profetas? ¿Por qué tú le dices a los profetas que la iglesia se prepare, que el mundo se prepare? Porque viene caos, porque viene destrucción. Y yo le decía, Señor, ¿acaso tú no tienes poder? ¿Acaso tú no puedes detener lo que tú estás viendo que viene? ¿Por qué tenemos nosotros que levantarnos? ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Y sabes qué es lo que Dios me dijo? Porque yo le he entregado el dominio al hombre. Y porque ustedes son mi iglesia. Y porque ustedes representan mi autoridad en la tierra. Porque ustedes saben que yo he puesto vida en su boca. Ustedes tienen que hablarle al problema. Y ustedes tienen que aprender que el diablo va a levantar cosas
autoridad, pero tú con tus palabras la vas a detener. Si el diablo dijo te voy a matar, tú tienes que pararte y decirle, mira diablo, escúchame bien, porque así ha dicho Jehová, que yo voy a vivir 100 años, que yo voy a vivir 120 años, que yo voy a morir sin ninguna enfermedad. Pero ¿qué hacemos muchas veces cuando el diablo se te levanta y te dice te voy a matar, te voy a destruir, te voy a quitar esto, te voy a quitar lo otro? ¿Qué haces cuando el diablo viene y te dice, mira, nadie te quiere, nadie te ama, eres un bueno para nada, mira, eres un pecador inservible? ¿Qué haces tú? Te agarras a llorar, te agarras diciendo, tierra, ábrete y trágame. Cuando Dios te ha dado el poder y la autoridad, de que así como Dios le dijo a David, Dios le puso en el corazón de David lo que tenía que decir. Cuando se enfrentó con el gigante, le dijo, mira, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. O sea que tú tienes que hablar la palabra que ya Dios puso. Pero el problema, ¿sabes por qué tú no puedes profetizarte? Porque no te interesa leer la Biblia. Te interesa más el chisme de Facebook. Te interesa más los chistes de Instagram. Te interesa más las tonterías que suben en TikTok. Te interesa más lo que suben en Instagram. Te interesa más el chisme de la vecina, que la vecina dice que por allá se robó algo. Te interesa más las cosas terrenales que las espirituales. Por eso es de que no sabes profetizar. Por eso es que cuando el diablo se te levanta, le dices, aquí estoy, trágame. Sí, por eso es que cuando el diablo viene con todo, tú empiezas a temblar y te pones así. Y estás esperando a ver a qué horas vas a estar deshaciéndote en la panza de él. Porque no tienes valor, no tienes valentía, no sabes cómo enfrentarte. Por eso es de que Dios viene a decirte esta noche que tú tienes que pararte como profeta de tu vida. La Biblia dice en Santiago, el apóstol Santiago dice que la lengua es el timón de tu barca. Así como el barco tiene un timón para ser dirigido, Santiago dice que tu lengua es la que le va a dar tu rumbo, destino a tu vida. Tú eres lo que hablas. Si tú hablas desgracia, si tú hablas miseria, si tú hablas que todo te va a ir mal, si tú hablas maldición, es lo que te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque tus palabras son espíritu y lo que tú vas a producir es lo que estás hablando. Por eso es que tienes que cambiar en la forma de hablar. Tienes que cambiar tu forma de pensar, porque el primer lenguaje para Dios no son las palabras que tú y yo hablamos. El primer lenguaje, el que más Dios escucha, es el lenguaje de tus pensamientos. Porque tus pensamientos son el lenguaje de Dios. Por eso es que Jesús dijo, antes de que ustedes abran la boca para pedir lo que necesitan, yo ya sé que lo que tú necesitas. ¿Sabes por qué? Porque tú antes de pedirlo y ya lo pensaste. Por eso es que antes de pecar, Dios ya sabe lo que tú vas a hacer. Por eso es que de Dios nadie se puede esconder. Por eso es que Proverbio dice que Dios aborrece la lengua, el corazón que maquina malos pensamientos. Por eso es de que Dios nos da la clave en donde hay que empezar a atacar primero. Nosotros tenemos que aprender la Biblia. Y tenemos que aprender a hablarla, porque la palabra de Dios es una espada. La palabra de Dios es el arma que nosotros tenemos para derribar, destruir fortalezas. Por eso Efesios dice 6, tomad la armadura de Dios. No dice la armadura de tu pastor, no dice toma tu armadura y ponte a pelear. Dice toma la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? La palabra. Amén, aleluya. Por eso es que Pablo enseña y le empieza a decir a Timoteo, Timoteo, tienes que aprender a pelear con la palabra. Tienes que aprender a usar la palabra. ¿Saben por qué Pablo hablaba como soldado? Porque Pablo era un soldado. Él estuvo en el ejército. Y él sabía. Pablo dice que la palabra de Dios es una espada. Y sabe que Pablo utilizaba espadas para pelear. Por eso es de
que Pablo le dice a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, tienes que aprender a pelear la batalla. No tengas miedo, llénate de valor, llénate de valentía. Pero es que tú necesitas al Espíritu Santo. Tú necesitas que el Espíritu de Dios venga sobre ti y te tome, para que cuando tú te sientas como un gato y el Espíritu de Dios viene y te va a tomar, te vas a sentir como un león. Tú vas a rugir como un león. Le vas a salir al diablo rugiendo como un león. ¿Por qué? Porque el que está dentro de ti es mayor que el que está en el mundo. Hoy yo siento la presencia de Dios. Yo siento el Espíritu de Dios. Oh, aleluya. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento que el Espíritu de Dios se está moviendo. Amén, aleluya. Aleluya. Por eso que la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a profetizar. Dios le dijo a Ezequiel, profetízale. Amén. Le dice en el 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Dios le estaba diciendo que el valle de huesos secos era el pueblo de Israel. Por eso en el 9 le dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Aleluya. Y vivirán. Tú quieres ser una persona ferviente en el Espíritu. Párate enfrente del espejo y profetízate. Profetiza lo que tú quieres que acontezca en tu vida. Profetízate. Tienes que aprender a profetizarte a ti mismo. Porque cuando tú aprendas a profetizar, vas a ver que tu vida va a cambiar. Porque tú no vas a hablar lo que tú piensas, lo que tú quieres. Tú vas a hablar lo que el Espíritu Santo ha dejado escrito en la palabra. Si tú quieres que te vaya bien, tienes que decirle, Espíritu Santo, sopla sobre mí, porque yo voy a empezar a profetizar lo que el Padre dice. La Biblia dice que Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, dile al pueblo que yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Entonces tú tienes que hablarle a tu problema. Y cuando tú le hables, ese problema se va a mover. Porque Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le hablarías a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. ¿Sabes por qué? Porque la montaña representa los problemas. La montaña la levanta el diablo, pero el que la va a remover eres tú con tus palabras. Por eso es de que tienes que creer. Por eso es de que tienes que empezar a creer en ti mismo. El problema está que sabes por qué tú no te paras. Una, porque no tienes conocimiento. Otra, porque eres incrédulo. Porque tú no crees en ti mismo. Porque si tú creyeras en ti mismo, ¿sabes por qué Dios te llamó? Para ser cristiano. No porque nadie te quería en el mundo. Porque allá en el mundo el diablo y todos sus achiquicles te quieren, te abrazan. Y si quieres que te arrullen, te arrullan. Si quieres que te mesan, te mecen. ¿Sabes por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no te puedes ir a los brazos de una vez del diablo? Porque Dios te ha escogido. Porque Dios ha creído en ti. Que tú eres un vencedor. Que tú no eres un fracasado. Que tú eres coronado con la salvación. El problema está en que tú no has creído en ti mismo. Porque lo primero que tienes que vencer es vencer la incredulidad en ti mismo. Ah, no, es que viene el profeta y te dice, yo miro en ti que Dios te ha dado un llamado. Y lo primero que tú empiezas es a... si ni sé cantar, si ni sé la Biblia. Sabes que el primer incrédulo de tu ministerio eres tú mismo. Y allí está el problema, que no crees en ti. Y usted dirá, pastor, pero es que eso es malo. No, no es malo. Porque la Biblia dice que tenemos que creer en nosotros mismos, que Dios nos ha dado la capacidad. Si tú estás aquí es porque Dios creyó
problema es de que tú te caes y te levantas y de repente quieres y ya no quieres porque no has creído en ti. Porque tú siempre has creído que eres la desdichada de la familia. Como dicen por ahí, la oveja negra. Mientras tú te sigas profetizando que eres la oveja negra, es lo que va a acontecer en tu vida. Por eso que tú y yo tenemos que cambiar. Si tú crees a la palabra y crees en ti que Dios te ha capacitado para pelear, para derribar todos los argumentos del diablo, empieza a creer en ti. Aleluya. Empieza a creer y empieza a accionar. Porque tienes que vencerte a ti mismo primero. Tienes que creer en ti mismo. Aleluya. Por eso es que nosotros tenemos que creer en nosotros para decir lo que va a acontecer. Cuando tú creas en ti que tú puedes hacer lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha destinado. ¿No se ha dado cuenta que hay gente, o usted alguna vez ha dicho, ay Señor, pero ¿quién soy yo para que me des esto? Cuando Dios te sorprende con una petición. Yo he visto gente que hasta llora y dice, Señor, es que yo no soy digno, es que Señor, te sientes miserable. Pero ¿sabes qué es lo que Dios está diciendo? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te sientes tan poca cosa? Si Dios no te mira poca cosa, Dios a ti te mira en grande. Aleluya. Pero el problema está en que nosotros no hemos vencido el miedo, el temor, la duda, la incredulidad. Por eso es de que las cosas que nosotros queremos que acontezcan o que Dios ha dicho no pasan, porque nosotros tenemos duda en nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender a confiar en que todo lo podemos en Cristo. Porque Él nos fortalece, aleluya. Que Él nos fortalece. Pero cuando tú no crees que Cristo te puede dar la fuerza, llegas cansado del trabajo y dices, no voy a la iglesia. Se te levanta al marido, pero aquí no hay casada, casi solo mi esposa. Se levanta la pelea en tu matrimonio, en tu casa, digo. Y dices, ay, ya no voy a la iglesia, porque nunca puedo superar mis malos hábitos. O sea, pero si la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. Yo no sé si usted entiende, pero hay veces que nosotros hacemos un chilaquil. No sé si usted sabe qué es un chilaquil. O sea, un mix. O sea que revolvemos todo. Hay pecados que nosotros cometemos con el hombre que no tienen nada que ver con Dios. Y porque tú pecaste con el hombre, ya te sientes que también pecaste con Dios. Y porque tú ofendiste al hombre, ya no quieres, ofendiste a Dios. ¿Sabes por qué pasa eso? Por tu falta de conocimiento. Y hay pecados que se cometen con Dios que tú no puedes sentirte ofendido con el hombre. Se dan cuenta que a veces por falta de conocimiento nosotros estamos haciendo locuras. Por eso es de que si Judas hubiera realmente creído, sabido que Jesús era el Salvador, no se hubiera ahorcado. Porque la culpabilidad lo hizo que se llevara la soga. Él se sintió tan culpable, tan miserable. Es porque él estuvo con Jesús, pero no creyó. Sus 3 años que él caminó con Jesús, sus 3 años y medio, solamente estuvo puesta la mirada en otras cosas, en el dinero. La avaricia de Judas no se le fue. Él seguía a Jesús, pero caminaba con su avaricia. Por eso es de que como su alma no fue transformada, por eso es que él no pudo creer. ¿Cómo es que Pedro, siendo un hombre violento, siendo un hombre exagerado, así como cuando usted de repente se le sale el apellido? Pedro así era un hombre disparado que de repente perdía el control. Pero Pedro, cuando se quedaba sereno, él decía, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido. Tú eres el Salvador. ¡Aleluya!
Pero aquel que solamente miraba la canasta de la ofrenda estaba enfocado en la ofrenda. Que ni siquiera supo que Jesús era el Salvador. Que por eso se sintió tan culpable que él se ahorcó. Y usted dirá, sí, pastor, pero es que la Biblia ya estaba profetizada lo que iba a acontecer. Sí, estaba profetizada porque Dios miró que ese hombre no estaba preparado. Que iba a caminar con Jesús, pero nunca iba a conocer que Jesús era su Salvador. Y así hay mucha gente adentro de la iglesia que dice que viene a la iglesia, que tiene un Dios de poder, pero nunca lo va a conocer ese Dios de poder. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar. Porque no se interesa en la palabra, en buscar, en creer. Porque cuando tú crees, tú entras en un desafío. ¿Sabes por qué la iglesia hoy en día ya no ora, ya no ayuna, ya no vigila? Porque ya no cree. Hay gente que dice, yo ya no creo en los ayunos, yo ya no creo en la oración, yo ya no creo en vigilar. Y ahora ya no creen ni en leer la Biblia, ahora le creen más al chiste que cuentan en TikTok. ¿Ha visto el chiste ese que dice que al cielo van a llegar primeramente los hombres y después las mujeres? Y estoy seguro que 2 que 3 que no estudian la Biblia se la van a creer que es en serio. Porque dicen que las mujeres llegaron media hora después porque hubo un silencio. Porque dicen que la mujer habla mucho. Por eso es que dice que en el cielo hubo silencio, porque primero llegaron los hombres. Porque donde hay mujeres hay mucha palabra, no hay silencio. Imagínense, la gente que no estudia la Biblia va a empezar a predicar después eso. Y hubo un silencio porque las mujeres llegaron tarde por no leer la Biblia. Porque la Biblia sí dice que habla un silencio, pero no dice por las mujeres, sino es algo que le están añadiendo, le están inventando para hacer los chistes. Ahora esa es la clase de predicadores que vamos a empezar a ver aún más, hablando chistes, hablando broma, hablando cuanta cosa a la iglesia, entreteniendo a la gente. O por eso es que hoy en día ya la gente no quiere. Hoy en día la gente solamente quiere, sabe que hoy en día los profetas que tienen agenda llena ya no le enseñan a la gente a convertirse en el propio profeta de su vida. ¿Sabes ahora qué le dicen? Dios me dice que te va a dar casa, que te va a dar carro, que te va a dar dinero. Pero ¿sabes qué? Lo que enseñan es intercambiar. Sí, pero dame una ofrenda de 2,000 y Dios te va a dar 5,000. Dame una ofrenda de 10,000 y Dios te va a dar 20,000. Dame una ofrenda de 50,000 y Dios te va a dar $1,000,000. ¿Sabes qué? Mentira del mismo diablo. Porque si así fuera, yo lo hago. Vendo todo lo que tengo y le doy al profeta super ungido, y si Dios me dice que me va a dar 2 millones, se lo suelto, si no, no. La Biblia dice que Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, que seamos prósperos, que tú traigas buen carro, que tengas buena casa, que en tu billetera haya hasta reventado billetes de a 100. Dios quiere eso para ti y para mí. Pero ¿sabes qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que empecemos a hablar, a profetizar, a declarar que la palabra de Dios se va a manifestar en mi vida. Por eso es de que nosotros tenemos que aprender, no es intercambiar, es profetizar con un corazón sincero, con un corazón genuino. ¿Sabes por qué muchas veces tú no quieres profetizar que te vaya bien? Porque todavía hay cosas en tu corazón que no has soltado. Y cuando alguien suelta cosas, cuando alguien no ha soltado cosas en su corazón, la palabra que es la verdad no puede fluir. Por eso es de que Proverbio dice que el que encubre su pecado no prosperará. Porque la maldad que está dentro del alma no va a dejar que la prosperidad de Dios fluya por fuera, fluya en lo material. Por eso el apóstol Juan dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma. Ahí está el problema. Ahí está el problema, que hoy hay muchos profetas diciendo: Dios te va a dar tu esposa, Dios te va a dar tu esposo, Dios te va a bendecir con tu empresa, con lo que tú estás haciendo. Pero no le están diciendo: tienes que sacar el pecado que está dentro de ti.
Tienes que sacar lo que está impidiendo en tu alma que seas próspero, porque te dan la profecía por encima, pero no te la meten por dentro para que te arranque lo que está dentro. Porque la Biblia dice que hay que primero prosperar en el alma y después viene lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha dicho. Por eso es que cuando tú buscas a Dios con un corazón sincero, tú le vas a decir como dijo Jeremías: tierra, tierra, escucha palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: yo soy bendecido, yo soy próspero. Yo declaro que la esterilidad hasta hoy llegó, hoy se seca. Porque tú sientes que tu alma está recta delante de Dios. Mucha gente no se atreve a hablar porque dice: no, es que esa palabra es muy grande y yo estoy tan sucio. Por eso es que hay que limpiarse primero.